Bueno, buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy miércoles 7 de noviembre, siendo las 3:13 de la tarde, estamos presentes en las instalaciones de la Sala de Audiencias de la Personería Municipal de Santiago de Cali. Para dar continuación a la presente diligencia, el personero delegado Luis Fernando Martínez Escobar, quien preside la audiencia pública verbal adelantada contra Luz Adriana Betancur en calidad de investigada dentro del expediente 218-2017. El suscrito Juan Camilo Muñoz, ante en calidad de secretario de la audiencia, me permite informarle al despacho que se encuentra presente el doctor John Jairo Girón Bermúdez, ya conocido de autos, y quien funge en la presente diligencia en calidad de apoderado de la investigada Luz Adriana Betancur. Le informo asimismo que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso y que la audiencia del día de hoy es para presentar los alegatos de conclusión. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes a la audiencia. Entonces, continuamos con la audiencia del proceso 218-2017, hoy para alegatos de conclusión. Entonces, doctor Jairo Girón, tiene usted la palabra para que haga sus alegatos. Doctor Luis Fernando Martínez Escobar, personero delegado, Personería Municipal de Santiago de Cali. John Jairo Girón Bermúdez, mayor y vecino de Cali, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como abogado de confianza de Luz Adriana Betancur Lorza, con respeto ante usted y amparándome en los principios y normas de la Constitución Política y de la Ley 734/2002, dentro del trámite de la audiencia del proceso verbal 218 del 2017, procedo a entregar alegatos de conclusión así. Las pruebas practicadas demuestran que ni siquiera se cometió conducta disciplinaria, ya que la petición no solamente fue respondida, sino que además se pudo solucionar el conflicto comunitario por el que se originó la misma. Asimismo, que los tiempos empleados para la respuesta superiores al establecido en la norma no se debieron por acción u omisión de la investigada, sino de otros funcionarios y contratistas, los cuales no pudieron proyectar la respuesta en tiempo en razón a la implementación de la reforma administrativa a partir de enero de 2017, que obligó a crear nuevos códigos de Orfeo, a que no se había contratado el personal en la red de bibliotecas y a la necesidad de avanzar en la solución del conflicto comunitario presentado, de la mano de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Paz de Santiago de Cali. Antes de hacer referencia a lo arrojado por las pruebas a manera de resumen, puesto que se expuso detalladamente al inicio de la audiencia con el debido respeto, hago hincapié en lo siguiente. Duración de la investigación preliminar. De conformidad con el artículo 150 de la Ley 734/2002, Código Disciplinario Único, la indagación preliminar en la presente investigación no podía durar más de 6 meses. Transcurrido este lapso, el operador disciplinario debió aperturar investigación, llamar a audiencia o declarar el archivo de la misma. De conformidad con la norma citada, esta indagación preliminar se surtió en razón a que el operador disciplinario tenía dudas respecto a si debía aperturar investigación, llamar a audiencia o archivar el informe enviado. Como se puede observar, durante el lapso de la indagación preliminar, el operador debió verificar si existió conducta disciplinaria alguna, si ésta alcanza a constituir falta disciplinaria y si existe causal de exclusión de responsabilidad. Es decir, que los fines de la indagación preliminar van relacionados estrechamente con el principio de favorabilidad del artículo 14 del Código Disciplinario Único y la presunción de inocencia del artículo 9 del Código Disciplinario Único. El término de 6 meses de duración de la indagación preliminar, así como los principios del derecho disciplinario establecidos en los artículos 9 y 14 del Código Disciplinario Único, nacieron con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 29 de la Constitución Política. En el presente caso, no existe duda alguna sobre la identificación e individualización del presunto autor, en razón a que el informe fue presentado directamente en contra de mi mandante en su calidad de secretaria de Cultura Municipal. Por lo anterior, la indagación preliminar, por orden legal, tenía que tener una duración de 6 meses, al cabo de los cuales solo procedía auto de apertura o archivo definitivo. Abstenerse de dar aplicación a estas normas procedimentales establecidas para evitar dilaciones injustificadas vulnera el derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política. Por lo anterior, nos encontramos ante una causal de archivo del proceso presentada desde mucho antes del inicio de esta audiencia. Segundo, no se cumplen los supuestos del artículo 57 de la Ley 1474/2011,
Para que proceda el procedimiento verbal deben presentarse las razones establecidas en el artículo 57 de la Ley 1474/2011. Al respecto, lo único que podría interpretarse, y eso sí, no de manera garantista para el investigado, es el inciso final que establece: en todo caso y cualquiera que fuese el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargo, se citará audiencia. Es decir, que al pretender aplicar este último inciso, debió iniciarse indagación preliminar por medio de auto de indagación preliminar debidamente notificado, requiriendo a la investigada para ser escuchada en versión libre y aportar los documentos que demuestran el proceso seguido por la administración, no solo a raíz de la petición presentada, sino durante el conflicto comunitario surgido, en donde esta petición es solo una pequeña parte. Este recorrido no se realizó, vulnerando así las posibilidades de desvirtuar desde la indagación preliminar, utilizando el medio de defensa, la versión libre, y aportando la documentación respectiva, con lo cual se deja sin piso el inicio del proceso verbal. Si el operador considera que estos argumentos no son suficientes para ordenar la terminación del proceso y el archivo del expediente, como mínimo debe decretar la nulidad del proceso verbal iniciado, expedir auto de indagación preliminar, notificar y requerir dentro de la indagación a mi mandante y demás organismos de la administración municipal para que rinda versión libre y entreguen las pruebas que demuestran las actuaciones surgidas, que incluso lograron poner fin al conflicto comunitario surgido. De parte del organismo, y específicamente de la red de bibliotecas perteneciente a la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, no era suficiente con dar respuesta, sino con el apoyo de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana, dar resolución a un conflicto intergeneracional, en donde el daño del mural era solo la punta del iceberg. Conflicto que tuvo una solución, en la cual, desde el primer momento, se buscó que fuera encontrada con la participación de todos los sectores del corregimiento, incluidos los miembros de la JAL. Es decir, que el organismo competente para entrar a solucionar este conflicto no era precisamente la Secretaría de Cultura a través de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, sino la Secretaría de Paz a través de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. En razón a que el mural se encuentra en un centro cultural, se trabajó para la solución de la problemática en unísono entre ambos organismos de la administración. Además, en el momento de entrada de la solicitud, 3 de enero de 2017, no se contaba con la mayoría del personal que labora en la red de bibliotecas y en la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, ya que este personal en su mayoría es vinculado a través de contratos de prestación de servicios, iniciando muchos de estos en el mes de febrero, con lo que se imposibilitaba no solo dar respuesta a la solicitud contenida en el pronunciamiento, sino además hacerlo de fondo, es decir, realizando la investigación respectiva y estableciendo la ruta para terminar con el conflicto que originó la situación del mural. Conflicto mucho más profundo por originarse de diferencias intergeneracionales en la comunidad. En lo que respecta a la respuesta a peticiones y requerimientos de autoridades y organismos de control, Luz Adriana Betancur Lorza, en calidad de secretaria de Cultura, permanentemente en diferentes reuniones de coordinación le recuerda a los subsecretarios, jefe de la unidad de apoyo y coordinadores la respuesta oportuna a peticiones y la atención inmediata a los requerimientos. De esta directriz puede dar testimonio todo el personal directivo y coordinador del organismo. Asimismo, ha vinculado a profesionales del derecho con las obligaciones contractuales de proyectar y revisar respuestas a peticiones y requerimientos. Además, la Secretaría cuenta con procedimientos y trámites establecidos para el funcionamiento tanto de sus áreas misionales como transversales, lo que permite determinar la responsabilidad en cada uno de estos de funcionarios y contratistas. Es decir, que la investigada en el desempeño de su cargo realiza el control eminente sobre las respuestas a peticiones y requerimientos que se presenten ante el organismo. Asimismo, suscribe con celeridad los documentos de respuesta cuando llegan para su firma. Como puede observar, señor personero delegado, tanto el pronunciamiento de la JAL como el requerimiento de la personería fueron respondidos. La actuación de Luz Adriana Betancur Lorza como secretaria de Cultura fue inmediata. Según información suministrada por la red de bibliotecas, los tiempos que se surtieron fueron en razón a que lo que perseguía la red de bibliotecas, antes que dar respuesta al pronunciamiento, era dar por terminado el conflicto presente en la comunidad y que fue el que originó el incidente del mural. Posteriormente, este proceso continuó con la coordinación de la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana, quien presentó acta de culminación del conflicto y reparación del mural del 9 de mayo del 2017. Las pruebas documentales y testimoniales demostraron, primero, tanto el pronunciamiento de la JAL, que contenía la petición, como el requerimiento del profesional de la personería para el sector rural fueron respondidos.
Los tiempos de respuesta por fuera de lo establecido en la norma no se debieron a acción u omisión de la investigada, sino del personal de la red de bibliotecas y la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. Tercero, estos tiempos se debieron en razón a la implementación de la reforma que conllevó al inicio de nuevo equipo humano, el cual, mientras se armonizaba, al igual que los procedimientos de las nuevas dependencias, en este caso, la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, armonización que duró los 3 primeros meses del año 2017, obviamente generó algunos traumatismos que afectaron sin intención alguna de funcionarios o contratistas los tiempos de respuesta en la nueva dependencia. Dentro de estos traumatismos encontramos que en el inicio del año 2017 no se contaba con los códigos de Orfeo para los repartos en la nueva subsecretaría. Según el testimonio de María Dolores Martínez, contratista coordinadora de la red de bibliotecas, solo fue posible quedar asignada a la dependencia la petición el 17 de febrero de 2017, tal como lo demuestra el histórico de Orfeo aportado en las pruebas documentales, quedando radicado para proyección de respuesta el 8 de marzo de 2017. Prueba testimonial y documental que demuestra que entre el 3 de enero, que se radica el pronunciamiento de la JAL que contiene la solicitud, y el 26 de enero, que se radica el requerimiento de la personería, no era posible contar con la respuesta de fondo, mucho menos siquiera pensar que esta tardanza se debiera a acción u omisión de la investigada, puesto que hasta este momento ni siquiera estaba enterada de la petición y requerimiento en curso, puesto que no se había proyectado por los funcionarios y contratistas competentes en el procedimiento. Cuarto, por otro lado, las respuestas requerían tener claridad si lo que debía hacerse era iniciar investigaciones hacia quienes habían dañado el mural o buscarle una solución al conflicto intergeneracional presente en el corregimiento. La prueba testimonial rendida por Betsy Carolina Campo Ángel demuestra el proceso que de este conflicto se conoció desde antes de la petición, cuando se desempeñaba como contratista asesora de Cultura Ciudadana de la hasta entonces Secretaría de Cultura y Turismo, que a partir de enero de 2017 pasó a desempeñarse como Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana de la nueva Secretaría de Paz. Al respecto consideró la testiga que fueron los mismos integrantes de la Mesa de Trabajo de Cultura Ciudadana para la Paz quienes sugirieron esta alternativa frente a este conflicto intergeneracional, ya que no se sentían representados los jóvenes. De este modo se hizo la propuesta de volver a pintar el mural, donde los jóvenes asumieron la responsabilidad manifiesta de los actos. Esto dio lugar a la concertación como ejercicio de reconciliación y respeto a la diferencia. Quinto, además de lo anterior, la nueva subsecretaría no contaba con el personal que vincula a través de la modalidad de prestación de servicios para que apoye la gestión, ya que este inició a partir de febrero del 2017. Como puede apreciar de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, señor personero, diferentes circunstancias no hicieron posible contestar dentro de los términos la solicitud y el requerimiento. Sin embargo, las mismas fueron respondidas y principalmente el conflicto presentado fue solucionado entre la misma comunidad con el acompañamiento de la administración, sin que se presentara daño para ninguna de las partes, ya que el mural fue restablecido. Frente a la tipicidad de la conducta, antijuridicidad, culpabilidad y la calificación de la falta, los argumentos presentados y las pruebas de los mismos permiten determinar que no existió conducta típica en cabeza de Luz Adriana Betancur Lorza, en razón a que su actuación solo se dio al momento de la firma a las respuestas. El resto de la gestión estuvo en cabeza de la red de bibliotecas de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural y la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Paz. Ante todo, se logró el fin principal, el cual no fue la respuesta a una petición, argumento para iniciar el presente proceso, sino la resolución a un conflicto comunitario. Por ende no hubo afectación al deber funcional. Y si se llegase a pensar que el menoscabo al deber funcional se mirara solamente desde el cumplimiento estricto de la normatividad relatada en el auto de inicio del proceso verbal, esto es en cuanto al deber de dar respuesta a las peticiones, es decir, antijuridicidad formal, entonces esa afectación no podría en ninguna forma radicarse en cabeza de Luz Adriana Betancur Lorza, puesto que como jefe del organismo ha dictado las directrices respectivas respecto a la respuesta a peticiones, la atención a los requerimientos y ha suscrito diligentemente los documentos que llegan para su firma después de que el personal vinculado para el procedimiento lo ha proyectado y revisado. Es importante tener en cuenta que Luz Adriana Betancur Lorza, durante el tiempo que lleva como secretaria de Cultura y Turismo y luego secretaria de Cultura, no ha tenido investigaciones y sanciones por este tipo de violaciones ni por ninguna ante la personería municipal. Los argumentos esgrimidos permiten desestimar culpa alguna, por cuanto la investigada obró con total diligencia a través del personal del despacho
en la asignación oportuna de las tareas, como en la suscripción de los documentos de respuesta. De conformidad con el principio de desconcentración funcional, la tardanza o falta de perfección en los mismos le compete a los funcionarios y contratistas de las áreas misionales y transversales que los estructuraron. Vincular el personal idóneo para dirigir y coordinar los procesos misionales y transversales, entre los que se encuentran profesionales de diversa índole, como en el caso del derecho, como mínimo le otorga a la jefe del organismo la confianza legítima suficiente de que las actuaciones se han surtido en cumplimiento de la normatividad respectiva. Corolario de lo anterior, no puede presumirse la presencia de falta alguna, menos aún de falta grave, por cuanto es claro que no existe tipicidad en cabeza de Luz Adriana Betancur Lorza, y en caso de que se considerara lo contrario, estaría suficientemente demostrada la ausencia de antijuricia y culpabilidad, por cuanto no habría ilicitud sustancial y en cambio sí se presentaría un claro eximente de responsabilidad. Petición. Por los argumentos expresados en esta diligencia, en donde se demuestra que por acción u omisión de mi representada no se vulneró el derecho de petición ni el deber de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades, le solicito comedidamente, señor personero, la terminación de la investigación en contra de mi mandante y el archivo del expediente, o, si llega el proceso hasta el final, la expedición de una resolución de absolución por todos los argumentos y pruebas presentadas. Muchas gracias, señor personero. Muchas gracias, señor defensa. Quiero aclarar lo siguiente para que quede el alegato con un poco más de sustancia. Cuando en el proceso verbal se hacen los cargos, se cita audiencia, ya el archivo no entra. Entonces, para que corrija allí, no se pierde el archivo, sino ya la virtud del cargo a favor de la demandada. Entonces, es bueno corregir. Sí, pero por eso lo agregué al final, por eso lo acabo de decir en este momento, o la resolución de... Porque es que de todos modos, como que archivo el expediente, entonces es bueno, pues lo que va a solicitar. Es decir, el archivo en disciplinario no cabe. Cabe es la parte final para que lo arregle. Eso solamente es una sugerencia que le hago como director del proceso, porque uno también debe sanear las partes donde pues que no entran entre el proceso verbal. Como este no es ordinario, entonces se debe pedir el archivo. Ya el verbal, una vez anunciados los cargos, siempre la parte debe pedir la desvirtuación del cargo, simplemente, ¿no? Porque el archivo no cabe. Es una sugerencia que le hago respetuosamente para sanear el cargo. Muchas gracias, señor personero. Entonces, frente a la petición, entonces lo que se solicita es que precisamente se considere que el cargo está desvirtuado suficientemente con los argumentos y con las pruebas, y que por ende se solicita que en el acto administrativo que dé terminación al proceso se decrete la absolución de la investigada. Muchas gracias, personero. Quedó mucho más claro el alegato de conclusión. Entonces, una vez surtidos los alegatos, el señor secretario, fijemos fecha para la terminación de la audiencia del fallo de primera instancia.
en este estado y siendo las 3:33 de la tarde, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo miércoles 14 de noviembre a las 2:30 de la tarde, oportunidad en la cual se proferirá fallo de primera o única instancia. En constancia se firma por los que intervinieron, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrados la presente decisión.